Debo agradecer nuevamente a Indy y a Natalia su generosa invitación. Bueno, yo voy a iniciar diciendo que mi propósito es solo apuntar el limitado radio de acción que tuvieron las mexicanas comunistas de los primeros años 20 del siglo XX en relación con la primera ola del feminismo. En el campo acotado que he seleccionado, como proceso histórico, trataré de reflexionar y responder en la medida de lo posible a los muy relevantes cuestionamientos que nos han planteado Adriana y Natalia. Al inicio, solo fueron 5 comunistas. El Consejo Feminista Mexicano fue constituido el 2 de noviembre de 1919 por no más de una decena de mujeres de clase media bajo la influencia del feminismo sufragista anglosajón, así como de las ideas de emancipación femenil de origen anarcosindicalista. Solo unos días después, el 24 de noviembre, con la fundación del Partido Comunista Mexicano, el Consejo Feminista decidió su adhesión porque algunas de sus integrantes, como María del Refugio García Martínez, mejor conocida como Cuca García, Estela Carrasco y Elena Torres, provenían de la tendencia radical del bloque triunfador de la Revolución de 1910 y estaban inmersas en un ambiente en el que circulaban ideas socialistas y asimismo establecieron relaciones sociales y hasta del orden personal y de pareja con miembros del núcleo comunista fundador. Otras 2 mujeres estadounidenses, Evelyn Trent y Torben Brundin, radicadas en México, tenían orientación feminista y socialista. Este pequeñísimo grupo fue la semilla femenil constituyente del Partido Comunista Mexicano. Y junto con otras féminas sin militancia en el partido, iniciaron los trabajos del Consejo Feminista Mexicano. Si bien era un núcleo minúsculo, en sus fundamentos percibieron la necesidad de procurar la inclusión de un mayor número de mujeres. Por su parte, el naciente pero inestable Partido Comunista Mexicano, cuyos liderazgos todos eran varoniles, no tuvo interés ni menos planteó la transformación del Consejo Feminista en su sección femenil. Incluso la Tercera Internacional Comunista tardaría otros 2 años para establecer en 1921 un programa femenino planeado como un elemento estratégico más amplio para la toma del poder y la expansión de la revolución mundial. Por estas razones, resultó todo un desafío social la puesta en marcha de la Declaración de Principios del Consejo, denominada Bases Generales del Consejo Feminista Mexicano, o también llamado Programa de Acción del Consejo Feminista, y que en esencia se inscribió en las corrientes del feminismo igualitario, en cuya comisión redactora, además de Cuca García, Trent y Torres, se integraron Rosario Fernández y la abogada María Sandoval, quienes no eran cuadros del partido. Otras intelectuales y maestras, como Julia Nava de Ruiz Sánchez, Eulalia Guzmán e Inés Malváez, sin militancia comunista, se incorporaron posteriormente al Consejo. Vale decir, además, que no hay datos precisos que confirmen los movimientos y cambios realizados en los cargos del Consejo, ni tampoco un padrón con todas sus integrantes. Inferimos que aglutinó a un número de mujeres muy acotado. La hibridación comunismo-feminismo. Con la idea de cohesionar a los contingentes femeninos, el Consejo convocó, cito, a las diversas agrupaciones ya formadas con cualquier objeto de interés femenil, así como a las intelectuales,
obreras, empleadas y demás trabajadoras que necesitan de la unión para su mejoramiento económico, social y político. La idea de esta convocatoria fue, cito, establecer conexión con las organizaciones feministas de los diversos países del mundo y obtener representación en el Congreso Internacional de Mujeres, cuyas ediciones se habían venido realizando en Europa, con lo cual buscaban afianzar lazos con el feminismo mundial y reiteraban propósitos de solidaridad femenil de carácter internacionalista. Estos postulados resultaron originales e inéditos en el panorama político de la época en México. Por otro lado, a diferencia de otras agrupaciones de mujeres latinoamericanas, las mexicanas del Consejo incorporaron el discurso feminista anglosajón. En este sentido, se sabe que Elena Torres intercambió correspondencia con la estadounidense Elena Bryan, vicepresidenta de la Sociedad de Mujeres de la Paz de Nueva York, quien reconocía objetivos comunes con el Consejo debido a que, cito, por muchos años hemos trabajado por el sufragio femenil y por la libertad económica, social y política de la mujer. Estos postulados se amalgamaron con un conjunto de ideas provenientes del anarquismo y del comunismo. No en balde, Cuca García reseñó algunos de los logros sociales conquistados en lo que ella llamaba la Rusia soviet, donde aseguraba que se consolidaban el respeto, y cito, la reverencia a la mujer, amén de que la actitud asumida, cito, por los bolcheviquis hacia los niños es el símbolo de su nueva civilización. Estas afirmaciones reflejan que las mujeres del Consejo recibían ávidamente información de los cambios jurídicos y legales efectuados por la Revolución Rusa con efectos favorables para las mujeres, como los derechos al divorcio y al aborto, el código matrimonial igualitario y el sufragio para ambos sexos. A partir de estos considerandos, el Consejo dio a conocer su postura feminista, pues para sus integrantes, cito, el feminismo va a transformar el mundo social, por eso no tiene fronteras. El feminismo significa el triunfo del derecho sobre la fuerza, dando por resultado la igualdad de clases. El feminismo es la victoria de la democracia en su más radical concepción. En esta urdimbre peculiar entre comunismo y feminismo, incluso con resabios liberales, una primera demanda preponderante fue el sufragismo igualitario, apelando firmemente a la necesidad de reconocer plenamente la ciudadanía y los derechos de las mujeres en un plano de igualdad frente a los hombres y, por tanto, reafirmando el derecho al sufragio femenino con su propuesta de reformas al Código Civil Federal y a la propia nueva Carta Magna promulgada en 1917, que no admitían la ciudadanía femenina. A la vez, el Consejo consideró la emancipación social de las mujeres por diversas vías con un tono de modernidad, pero a la vez con un sentido de lucha social. En primer término, por medio de la, cito, formación de agrupaciones libertarias en los campos intelectuales e industriales para colocar a la mujer dentro de las nuevas ideas y tendencias del progreso. Se subrayó también la necesidad de establecer instituciones y ordenamientos legales para fomentar y elevar su educación.
además de proteger su integridad física y moral y la de sus hijos, así como la protección de las niñeces en situación de abandono. Y por ende, se incluyó la obligación del Estado para crear dormitorios y comedores públicos para mejorar las condiciones de las obreras y sus hijas e hijos. Al mismo tiempo, el Consejo se pronunció por la emancipación económica, haciendo valer los derechos laborales del sector femenil de la población, apegados al espíritu y ordenamientos de la nueva constitución política, es decir, igualdad de oportunidades de trabajo, para hombres y mujeres, y salario igual a trabajo igual. A la vez se refrendó el establecimiento de condiciones sanitarias adecuadas para su desempeño laboral, incluyendo las prestaciones correspondientes para la maternidad de la madre trabajadora. Es decir, se asumió implícitamente la maternidad como parte esencial de las funciones laborales de las trabajadoras y a la vez se concibió aquella como connatural a su esencia femenina. También las bases feministas apelaron a la protección de los bienes de las mujeres y su derecho de propiedad, ya fuera dentro del matrimonio o en situación de divorcio. Además, incluyeron en su programa la regeneración de las mujeres prostitutas, así como el ejercicio de una moralidad basada en la ética revolucionaria para ambos sexos. En sus bases, el Consejo, de manera visionaria y con sentido internacionalista y pacifista, consideró que con la unidad de las mujeres de todo el orbe se podría exigir la abolición de las guerras en el mundo. Cito, acabar con el militarismo y asegurar los derechos de los pueblos débiles para vivir en paz, armonía y perfecta libertad. Y desde luego apeló a la unidad de los pueblos latinoamericanos, cito, como medio de solidaridad y protección mutua frente al expansionismo de la potencia estadounidense. El papel relevante de la mujer, el órgano de divulgación del Consejo. La Mujer tuvo dos etapas de publicación, primero como periódico bimensual y posteriormente como revista quincenal. En el número 2 de La Mujer, publicado el 29 de enero de 1920, se informó que el Consejo buscaba el acercamiento con las mujeres trabajadoras y luego de su acuerdo tomado el día 14, las invitaba a reunirse los miércoles segundos y cuartos de cada mes, tanto en las mañanas como en las tardes, para dar, cito, oportunidad de que todas las mujeres puedan tomar participación directa en los asuntos que debe resolver el Consejo Feminista. Y se reiteró esta convocatoria incluyente en septiembre de ese año del 20, dirigida, cito, a todas las mujeres y asociaciones femeniles, sin distinción de clases ni categorías, exigiendo tan solo buena fe y entusiasmo. Y sobre todo reivindicando la consigna de que, cito, soy consciente, puedo progresar, quiero luchar, sin que esto significase una disputa contra el hombre, cito, sino con el hombre. Ni mucho menos quiere el abandono del hogar, desea que la mujer sea forjadora de corazones, no una esclava que tiembla ante autoridad despótica de su señor. De igual manera, en las páginas de La Mujer, Cuca García y sus compañeras
Declararon que su propósito era propagar la posibilidad real de la emancipación femenina desde la perspectiva de clase y que este sería el principal objetivo del Consejo. Cito: las mujeres de ayer no son las de hoy y nos atrevemos a asegurar que en un futuro no lejano la mujer mexicana llegará a colocarse a la altura que merece a pesar de todo el obstruccionismo que se esgrima para impedir su obra de emancipación y dignificación. Nuestras convicciones sobre el trabajo que vamos a desarrollar han nacido de la humillación, de la injusticia, de la miseria, de todas las necesidades que pesan sobre la clase proletaria. Antiguamente la mujer era la esclava del amo, el hombre, y como tal se le creía incapaz para emprender una obra sana y noble en pro de su país. Nunca fue la compañera voluntaria del hombre, nunca se le tuvieron en cuenta sus dotes intelectuales, ni tampoco el sacrificio por los suyos. Por lo tanto, el Consejo, con un espíritu de transformación igualitaria, promovió su centro feminista, es decir, el espacio creado específicamente para las mujeres, con el fin de contribuir a enaltecer su posición en la sociedad mexicana mediante un programa educativo, laboral y de salud. Entre las charlas y conferencias ofrecidas, se propuso instaurar, cito, la guerra a muerte al fanatismo que hace de la mujer una maniquí o especie de autómata y del hombre un ser sin carácter que en la lucha por la vida se convierte en tirano o en esclavo. Para revertir estas lacras sociales, las mujeres del Consejo se pronunciaron, cito, por la solución del problema económico, la solidaridad y la fundación de escuelas racionalistas, todo con la mira de alcanzar la emancipación política, económica y social de los sectores femeniles de la población. Para reforzar estos lineamientos, Cuca García hizo hincapié en la necesidad de la elevación mental de la mujer mediante la educación como motor de cambio y para coadyuvar a su eventual inserción en las luchas proletarias. La cito: la mujer no se educa porque la venda que el fanatismo ha puesto sobre sus ojos le impide conocer la verdad y cumplir con sus deberes. Ella no puede educar a sus hijos porque no ha sabido educarse a sí misma. La mujer que no aprende, que no estudia y que ve como única finalidad de su vida encontrar un marido porque o no sabe trabajar o no quiere trabajar, no puede formar hombres libres, porque debemos tener presente que quien no se ha hecho independiente económicamente no podrá independizar a los demás. En el pensamiento de Cuca García se reconocía el estado de opresión de las mujeres y, por tanto, la aspiración a la igualdad entre mujeres y hombres. A la vez, ella misma veía como un problema cultural y económico la insana subordinación de la mujer con respecto al hombre. Además, vislumbraba a las féminas cuya maternidad conllevaría la crianza y educación de los hijos con base en una moral libertaria y libre de obcecaciones religiosas. Planteó de esta manera una ruptura con los cánones tradicionales del deber ser femenil influidos por la Iglesia Católica. Si bien no cuestionó la maternidad per se, pues se le entendía como específica de su singularidad femenina, sí la consideró como un clivaje relevante para construir la autonomía de las mujeres con poder decisorio para su vida y la de sus familias,
y a la vez con un sentir igualitario y a la par frente al hombre. Por lo tanto, las dirigentes del Consejo afirmaron con toda razón que, cito, la mayor parte de la riqueza pública debe ser empleada en la educación, pues era urgente que haya menos tabernas, menos cuarteles, menos prostíbulos y más escuelas. Precisamente para dignificar y capacitar a las mujeres, aunque fuera con enormes limitaciones, el Consejo organizó una academia comercial y una escuela de primeras letras. De igual manera, creó un modesto taller de costura y en donde además impartían clases nocturnas para aquellas mujeres que deseaban capacitarse como costureras. En este afán del Consejo por ampliar el campo educativo, se anunció la conferencia que impartiría Mary Harris Jones en la sede del Centro Feminista. Mother Jones, como se le conocía a esta prominente líder, era propagandista del International Workers of the World. Para las mujeres del Consejo realmente fue un hito relevante el acercamiento con Mother Jones. Con su presencia y alocución, se reiteraría el enlace del socialismo anarquista con el feminismo igualitario. En su disertación, Mother Jones desmitificó la supuesta mediocridad mental femenina pregonada por la religión y el Estado e instó a las asistentes a su liberación como parte integral de su autodeterminación social frente al sistema capitalista explotador y opresivo. El discurso de la estadounidense instó a la lucha de las mujeres del Consejo para formar parte del movimiento feminista internacional. Reflexión final. Las comunistas del Consejo formularon un feminismo igualitario acotado en medio de su militancia partidaria. Un comunismo sui generis permeado en estricto sentido por ideas anarcosindicalistas. Su idea de emancipación femenina estuvo hibridada por el ideal social del ala radical de la Revolución Mexicana y a influjo del feminismo anglosajón, y a la vez por el imaginario de una nueva sociedad igualitaria mundial preconizada por la Revolución Bolchevique. De tal manera que el Consejo se constituyó como la organización femenil precursora a manera de un relevante crisol social que, acopiando todos aquellos idearios, cuestionó la división ancestral e inequitativa de los roles de género y planteó, aunque fuese de manera implícita, la permanente pero accidentada relación de las mujeres con el nuevo Estado posrevolucionario configurado por una dominación masculina en un escenario de modernización del capitalismo. Para ese periodo posrevolucionario, debe reconocerse que el Consejo resultó una verdadera hazaña social protagonizada por un puñado de mujeres en su intento por revertir siglos de opresión patriarcal, como se ilustra de manera certera en un artículo de La Mujer. Cito: el hombre domina el mundo, siendo ella indiscutiblemente su servidora. La mujer necesita ser dueña de sí misma, necesita pensar, discernir y analizar sus propias acciones. Encerrada en el círculo de hierro de los prejuicios que la estorban, necesita romperlos con mano enérgica y decidida. Empero, las estrategias y las actividades del Consejo fueron a contracorriente y en desventaja de los estereotipos y los mandatos de género predominantes en la época.
Esto a la larga definió la corta existencia del Consejo, que únicamente alcanzó a llegar al primer bienio de los años 20. Igualmente influyó su debilidad como movimiento femenil. En esa atmósfera, el Consejo Feminista Mexicano se diluyó y acabó por desaparecer. Es todo. Gracias.